les voy a dar. Para los que les interese el certificado de asistencia, vamos a publicar el link en minutos del certificado de asistencia. Es un link de un formulario de Google. El que le interese lo puede completar y en algunas semanas va a recibir por correo electrónico el mismo certificado. Y a los efectos de la exposición, va a consistir en una exposición de unos 45 minutos del doctor aproximadamente, y luego se sustanciarán las preguntas, se abrirá el debate. Las preguntas se pueden hacer tanto por escrito en el chat como de manera oral. Lo que sí les pedimos por favor a los que puedan levanten la mano en el Zoom mediante la reacción que está en la barra de tareas inferior. ¿Sí? Así que bueno, dicho esto, le cedo la palabra, doctor Sasso. Gracias, Guillermo. Buenas tardes o buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir a este nuevo encuentro del Seminario Permanente de Derecho Penal del Departamento de Derecho Penal de nuestra facultad. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir la actividad con un profesor de nuestra Facultad de Derecho, el profesor Víctor Hugo Benítez, posiblemente conocido para muchos de los asistentes. De todas formas, me parece que es importante referir sus importantes antecedentes. El profesor es egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, especializado en Derecho Penal, con más de 20 años de ejercicio profesional en el fuero penal. Es doctor en Derecho Penal, perdón, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, con la tesis Bien Jurídico Penal y Derechos Humanos, su consubstancialidad como fundamento de un derecho penal humanista. Por su tesis doctoral ha recibido la calificación de sobresaliente. Actualmente se desempeña como jefe de trabajos prácticos por concurso en la Cátedra A de Derecho Penal Parte Especial de nuestra facultad desde el año 2012, con una amplia trayectoria docente en distintas extensiones áulicas y universidades del país. Ha sido miembro asesor de la Comisión de Justicia del Honorable Senado de la Nación y miembro de la mesa ejecutiva original de la Asociación Pensamiento Penal y responsable del capítulo en Corrientes. El profesor es autor de numerosos artículos y libros en materia penal y ha participado como conferencista en diversos eventos académicos en el país. Actualmente es investigador acreditado por la Universidad Nacional del Nordeste en temas vinculados al derecho penal, derechos humanos y sistemas judiciales. El tema que el profesor nos propone exponer y debatir es la teoría del bien jurídico consubstancial como eje de un nuevo sistema penal humanista. Profesor, muchas gracias por su participación. Le cedo el uso de la palabra para que... Bueno, muchísimas gracias. Desde ya quiero agradecer profundamente al doctor Isidro Sazón y a todo el Departamento de Derecho Penal por la invitación que me han cursado a exponer mi tesis. Sobre todo, hay que decirlo, al profesor Sazón le comprende la general de la ley porque es mi director de tesis doctoral, así que también en eso va mi agradecimiento profundo por haber estado al lado mío en esa actividad. Y bueno, justamente a todos los profesores que nos acompañan y a todos aquellos que han decidido perder un poco de tiempo conectándose hoy para escuchar probablemente un tema que no parece a primera vista muy atractivo, pero que les puedo asegurar que si uno hurga y ahonda un poquito más en la temática del bien jurídico, va a ver la importancia que tiene tanto para la dogmática penal, que creo yo que es fundamental, como para la política criminal y la conformación de una estructura propia de un Estado democrático de derecho y sobre todo respetuoso de los derechos humanos. ¿Qué nos convoca en esta simple charla que yo voy a tratar de estructurar en algunos aspectos muy centrales? Nos convoca una investigación de tesis doctoral, que es mi tesis doctoral, en la cual he abordado el estudio profundo, me ha llevado algunos años, sobre el concepto de bien jurídico, su evolución
y la propuesta central de mi tesis es un nuevo concepto de bien jurídico que esté consustanciado, es decir, en una relación de identidad sustancial muy fuerte con lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, tratando de superar, digamos, todas las problemáticas, los vacíos y los desencuentros que ha tenido la doctrina penal a la hora de tratar de llegar a un concepto unívoco o por lo menos aceptado por el grueso de la doctrina y que nos permita establecer a partir de ahí un camino cierto hacia un derecho penal verdaderamente humanista, es decir, un derecho penal ocupado principalmente de la persona humana y no, como creo yo, que lo hace actualmente, de bienes jurídicos artificiales o bienes jurídicos institucionales. Es así que es el planteamiento que he hecho desde un principio y bueno, entiendo yo y también lo han entendido quienes han tenido a su cargo la corrección de la tesis, lo verán después cuando la tesis esté publicada, justo lo comparto con ustedes, acabamos de recibir con mi esposa el correo electrónico de la editorial que nos confirma la pronta publicación, así que estamos muy contentos. Vamos a tener la posibilidad de tenerla publicada en papel, pero la tesis se centra sobre eso, en verdaderamente encontrar un concepto de bien jurídico que nos permita superar todas estas inconsistencias que ha tenido este concepto. El concepto de bien jurídico en sí, ya entrando en una cuestión, es un concepto central, un eje axial de toda la política criminal de un Estado constitucional de derecho, si se quiere pensar en un derecho penal liberal y respetuoso de la persona humana. Ahora bien, hay algunas cuestiones que parecen, si se quiere, llamativas desde el punto de vista de la dogmática o del estudio del concepto de bien jurídico. Si uno se pone a pensar el concepto de bien jurídico o la máxima que entendemos en el derecho penal como la función primordial o exclusiva de protección de bienes jurídicos relacionada estrictamente con lo que entendemos como principio de lesividad, eh, el bien jurídico no ha tenido un estudio profundo en la dogmática internacional en el derecho comparado desde el 2004. Estamos hablando de casi 21 años sin que la dogmática se haya vuelto a ocupar con profundidad en la discusión acerca de qué se entiende por bien jurídico. Y les puedo asegurar que desde el 2004 hasta aquí, o mejor dicho, desde la época en que el concepto nació por una idea de Birnbaum tomada de Feuerbach, un autor alemán que entendió en su crítica particular hacia un específico artículo, el artículo 403 del Código Kleinroth, el Código Penal para la provincia de Baviera. Este autor, denominado Feuerbach, hizo una crítica y a partir de la crítica al artículo 403 del Código Penal de Baviera, y sobre todo particularmente en lo que tiene que ver con el delito de traición, que era el que reprimía, que decía, bueno, que delito de traición es toda acción dolosa que ponga en peligro la constitución del Estado. A partir de esa crítica a ese código, el Código Penal de la provincia de Baviera tiene que ser ampliamente conocido por nosotros. Saben que el Código Penal de la provincia de Baviera, el Kleinroth, es el código del cual se ha nutrido Carlos Tejedor para hacer el primer proyecto, el proyecto de Código Penal de Tejedor, que fue la base de los sucesivos proyectos de Código Penal hasta el proyecto de 1921 que tuvo sanción entrada en vigencia en 1922, que es nuestro actual Código Penal. En esa crítica, Feuerbach hace referencia a que no podía entenderse esto como un verdadero derecho penal liberal, sino que debía entenderse que si el derecho penal no protegía los intereses o los derechos subjetivos de las personas, no podía avanzarse sobre una incriminación. Que esta incriminación en el delito de traición, decía Feuerbach, puede caber cualquier conducta que dolosamente ponga en peligro la Constitución podría ser delito, y ahí elabora una tesis, una idea, que es retomada por Birnbaum muchos años después. Esta idea del concepto de bien jurídico lo tenemos que pensar como un recipiente, es decir, el concepto de bien jurídico siempre ha sido un recipiente. A nosotros, los estudiosos del derecho penal, sobre todo aquellos que somos profesores en la facultad, constantemente estamos hablando del bien jurídico, siempre estamos diciendo. Cuando estudiamos una conducta penal o un tipo penal específico, decimos, bueno, a ver, veamos cuál es el bien jurídico protegido en este tipo penal. Bueno, esta idea de tratar de encontrar siempre el bien jurídico protegido es una idea que a nosotros nos ha quedado, se ha transformado en una especie de costumbre. ¿Por qué digo esto?
porque verdaderamente la doctrina no ha llegado o no ha abordado o no ha logrado concentrarse o concentrar en una idea única y unívoca cuál es un concepto de bien jurídico. Para ser más sinceros y hablarlo, verdaderamente no tenemos muy en claro qué son los bienes jurídicos, qué es un bien jurídico, qué lo podemos definir. Y hay tantas definiciones de bienes jurídicos como autores y escuelas filosófico-jurídicas han existido y que han tratado de estudiarlas. Por eso, en la investigación que he iniciado, he tratado de describir, llamándolas vertientes, a aquellas posiciones doctrinarias que han tenido un auge en la filosofía jurídica y sobre todo en el derecho penal y que han tratado de ubicar o de arribar a un concepto de bien jurídico. Indudablemente, el concepto de bien jurídico que manejamos hasta hoy en día es un concepto propio de la vertiente positivista, es decir, del positivismo jurídico. Este positivismo jurídico ha entendido siempre, y nosotros les puedo asegurar que hasta el día de hoy, autores actuales, contemporáneos, siguen hablando del concepto de bien jurídico como un concepto de corte positivista en el sentido sistemático del positivismo jurídico, entendiendo que indudablemente un bien jurídico son aquellos intereses valiosos para la sociedad, pero que no pueden ser reconocidos por el derecho si el legislador no los entiende como merecedores o necesitados de una conminación penal, merecedores o necesitados de pena. Entonces, la vertiente positivista o la idea positivista del bien jurídico es una especie de idea circular que se asienta sobre un criterio de autoridad. Esa es mi crítica hacia la postura positivista. ¿Qué quiero decir esto? Que la opinión omnímoda e indiscutida del legislador va a ser aquella que seleccione de la sociedad cuáles son los intereses que son merecedores de una protección penal. Y eso puede llevarnos a soluciones profundamente injustas. ¿Por qué? Porque el legislador, en primer lugar, nunca es un jurista, o casi nunca es un jurista, y después tenemos que entender que vivimos en sociedades complejas con profundas tensiones de poder, y si nosotros entendemos desde la postura positivista que el bien jurídico siempre será aquel que el legislador designe, nos olvidamos de discutir una parte importantísima del delito, que es la discusión de las circunstancias o tensiones de poder que están detrás de la sanción de un tipo penal. Es decir, estudiar el tipo penal exclusivamente como la ley penal positiva, que es lo que nos ha enseñado el positivismo jurídico, y abro paréntesis, todos nos hemos preparado y nos hemos formado y nos hemos recibido en la facultad bajo las enseñanzas del positivismo jurídico, es decir, hemos estudiado profundamente la tesis de Kelsen, etcétera. O sea, somos en general hijos del positivismo jurídico. Esa idea del positivismo jurídico ha transformado el concepto de bien jurídico como en un receptáculo de las prerrogativas legislativas que tienden a seleccionar los bienes que son valiosos para el legislador en ese momento. Pero puede ser que el legislador seleccione, no siempre o no siempre seleccione bienes valiosos para la sociedad. Puede ser que el legislador, por distintas circunstancias o tensiones de poder, seleccione como un bien interesado de merecimiento de pena un interés minoritario o un interés de alguna clase dominante o algún interés deshumanizante. Y ha sucedido, eso ha sucedido. Nosotros tenemos en el Código Penal, bajo la concepción de permitirle al legislador la selección sin cuestionamiento o acrítica por parte del legislador de un interés social como un bien jurídico protegido, hemos tenido tipos penales que no protegen en sí intereses humanos o que no responden a la perspectiva pro persona o que no responden a los al derecho internacional de los derechos humanos, y tenemos tipos penales que están específicamente dirigidos a la protección de un interés particular. Les puedo dar un ejemplo muy simple que probablemente alguno ya lo haya denotado, pero si no, por ejemplo, sin ir más lejos, el delito de abigeato en el derecho penal argentino es un delito que ha sido modificado en una reforma profunda, trasladado desde un hurto que estaba en el artículo 163, inciso 1, se modificó al 163, 4, etcétera, en un capítulo específico de abigeato, y se ha alterado en ese tipo penal lo que entendemos en la visión positivista como el bien jurídico protegido. Es decir, pasó de protegerse la propiedad del ganado, es decir, cualquier propiedad que sí en ese sentido sería, para lo que mi postura podemos entender, un bien jurídico consustancial, ahora voy a explicar más tarde en qué consiste, la propiedad como bien jurídico consustancial, como derecho humano, pasó a
centralizarse en la propiedad del ganado que está dentro de un establecimiento rural. Es decir, que por obra del legislador al cual la versión positivista o la visión positivista le ha entregado las prerrogativas omnímodas de seleccionar los bienes jurídicos, el tipo penal de abigeato, por señalar un ejemplo que está dentro de la investigación de la tesis doctoral, ha pasado de reprimir conductas que afectaban la propiedad del ganado a reprimir conductas que afectan la propiedad de los ganaderos, es decir, de aquellos que tienen establecimientos rurales. Entonces ahí nosotros podemos comprobar específicamente que en la vertiente positivista y en todas las derivaciones que ha tenido esta, porque todas las otras vertientes filosófico-jurídicas que han tratado de entender que es un bien jurídico son tributarias del positivismo, incluso la vertiente actual o más moderna, o si se quiere, al día de hoy, la que se ve con mejores ojos por parte de la doctrina, que es la vertiente constitucional o constitucionalista, aquellos que entienden que los bienes jurídicos los podemos encontrar en la Constitución del Estado. Estoy hablando de autores de mucho renombre que siguen estas tesis, como Roxin, por ejemplo, como Luigi Ferrajoli en Italia. Incluso esas vertientes o concepciones del bien jurídico son concepciones en el trasfondo positivista, es decir, siempre están detrás un criterio de autoridad, que es un legislador, en un caso un legislador común y el otro un legislador constitucional, que termina seleccionando los bienes jurídicos. Como les explicaré más adelante, la Constitución Nacional no puede ser o no puede constituir un catálogo serio y abarcativo de bienes jurídicos penales. Entonces, esta versión positivista, que es la que hemos entendido siempre, tiene esas deficiencias. Entregarle al legislador un poder omnímodo de seleccionar los intereses socialmente relevantes y merecedores y necesitados de pena para constituir así de la manera una sociedad protegida. ¿Ves? Esa concepción de la protección que ha tenido el derecho penal y que también critico en mi postura. Me parece que la función del derecho penal, y con esto lo adelanto, no puede ser ni la protección de los bienes jurídicos, porque es irrealizable, profundamente romantizada, ni tampoco, como lo entienden las tesis funcionalistas, la protección de la vigencia de la norma. La función del derecho penal es otra que ya voy a ver, la voy a explicar brevemente más adelante. Como otra postura derivada de la postura positivista están los autores neocantianos, es decir, que son la reacción al positivismo, es decir, la reacción al empirismo positivista, a ese empirismo que existía en el positivismo, que venía de la mano de Comte, de Stuart Mill, que entendían que el estudio de la ciencia del derecho requería los mismos métodos y formas que requieren las ciencias naturales. Ante esa surge la respuesta de los neocantianos, es decir, de la postura de Kant, entendiendo ya que estamos aquí en esta idea como una necesidad de estudiar el derecho, no como una ciencia natural, sino como una ciencia del espíritu, como una ciencia moral, como una ciencia ideal. Entonces proponen principios racionales a priori que no se desprenden los neocantianos de los derechos humanos, porque en la época del neocantismo esta regulación, incluso este nomen, no existía, pero bueno, creen que la crítica central a esta concepción es indudablemente buscar fundamentos jurídicos propios de las ciencias del espíritu, como es la ciencia jurídica, y lo que hace el neocantismo o la posición neocantiana. Ustedes pueden encontrar aquí la escuela de Marburgo, por ejemplo, o la escuela sudoccidental alemana, que son dos fuentes teóricas muy importantes de la concepción del bien jurídico. Van a encontrar aquí que lo que realiza esta tesis es preparar o abonar el suelo, idealizando el concepto de bien jurídico, transformándolo en una concepción profundamente ideológica, sin contacto material con circunstancias fácticas de la sociedad, abona el camino a la llegada de la profunda espiritualización del concepto de bien jurídico en la etapa que yo denomino autoritaria, ¿no? La etapa autoritaria, posterior al neocantismo, es la etapa, obviamente, que la podemos encontrar como concepto de bien jurídico en la etapa autoritaria alemana, es decir, durante el régimen nacional socialista. Lo que se hace es aquí con el bien jurídico, y quiero abrir otro paréntesis aquí, durante la vigencia del nazismo en Alemania, los autores alemanes como Mesger, por ejemplo, en su primera etapa, porque después tuvo una segunda etapa, Mesger, de producción académica mucho más lavada, digamos, en su primera etapa profundamente nazista,
han utilizado el concepto de bien jurídico, el derecho penal nacional socialista. No crean que los nazis no tenían el concepto de bien jurídico. Y esta idea la retoma Jacobs en un libro no muy antiguo, del 2017, que se llama Protección de bienes jurídicos o vigencia de la norma, que se publicó en España, creo yo lo tengo, donde Jacobs critica el concepto de bien jurídico diciendo, miren, fíjense que el concepto de bien jurídico es una herramienta poco útil porque hasta los nazis lo usaban o lo tenían. Bueno, pero si nosotros entendemos el concepto de bien jurídico como un recipiente que puede ser llenado, no es el problema del concepto de bien jurídico, sino el concepto es con qué ideología lo llenamos, ¿no? Con qué le ponemos adentro al concepto de bien jurídico. Entonces, en esta etapa autoritaria se produce una profunda espiritualización del concepto de bien jurídico y ya se transforma verdaderamente entes ideales o entelequias ideales se transforman en verdaderos bienes jurídicos, ¿no? El Führerstaat, es decir, la voluntad del Führer, el, el, el como es el nacionalismo, la idea de la preeminencia de la raza, todo eso constituyen bienes jurídicos y se sancionan normas penales específicamente con eso llamado concepto de bien jurídico en este caso, que es la etapa autoritaria, facilitando así ¿no? Llenar este recipiente conocido como bien jurídico de concepciones deshumanizantes, que es como yo la llamo. ¿No? El bien jurídico hasta el día de hoy puede ser llenado con concepciones deshumanizantes, por eso yo propongo una consustancialización específica entre bien jurídico y derechos humanos que frene todo tipo de permeabilización ideológica del concepto. Posteriormente a la etapa nacional socialista, no quiero extenderme mucho, no vamos a tardar mucho, hay un reverdecer de los derechos humanos, del naturalismo en la etapa de la posguerra. Tienen que recordar ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a acuñar conceptos de derecho internacional como delitos de lesa humanidad, después de los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio. Aparece ahí el derecho internacional de los derechos humanos con la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 y aparecen también muchos tratados y convenios internacionales. Entonces, ahí aparece una vertiente profundamente ontológica, que yo denomino de esta manera, con autores muy interesantes, que el más importante es Hans Welzel, a partir de retomar su tesis del finalismo jurídico que había iniciado en 1931 y que quedó truncado por la aparición del nacionalsocialismo, lo retoma en la segunda etapa, es decir, la mitad de la etapa del siglo XX, con una reverdecer de lo que encontramos ahí en la etapa ontológica, que es la filosofía de los valores. Es decir, la filosofía de los valores, el naturalismo, la idea, autores como Radbruch, de mucha influencia en la tesis ontológica, vuelve a surgir la idea de abandonar este positivismo que nos hablaba de una separación absoluta entre el derecho y la moral y volver a entender que necesitamos algún contenido moral o ético dentro de las normas jurídicas para que éstas cumplan una función verdaderamente de brindar una determinada coexistencia entre los ciudadanos de un determinado estado. ¿Qué pasa con el pobre Welzel? Habla de su maravillosa teoría del bien jurídico a partir del mínimo ético. Dice, Welzel habla de un mínimo ético necesario para poder poner un freno al jus puniendi y que el Estado no avasalle las libertades de los sujetos, es decir, que toda norma penal debe contener un mínimo ético, pero los autores neocantianos que todavía quedaban dando vuelta por ahí lo criticaron y lo acusaron de eticista, es decir, de no respetar el verdadero positivismo jurídico y de tratar de confundir moral con derecho. Por eso Welzel tiene una primera impronta en la mitad del siglo XX y después como que el bien jurídico queda en su evolución un poco apagado por estas críticas que ha tenido. Después de la postura sociológica, o casi al mismo tiempo, en el derecho alemán se empiezan a encontrar profundas influencias con la aparición, después de la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de los famosos sociólogos norteamericanos que tanta influencia han tenido en el derecho alemán. Parece raro que yo esté hablando tanto del derecho alemán, quienes me conocen un poco saben que no soy muy adepto a estas charlas, pero bueno, tiene que ver aquí porque propiamente el concepto de bien jurídico es un concepto alemán, no, no es un concepto, no es un concepto que provenga de otro lado. Hay incluso intentos de asimilarlo a lo que es el Harm Principle o el principio de daño que ha consagrado John Stuart Mill
en su gran obra y que fundamenta el derecho anglosajón para este tipo de cuestiones. Y bueno, ha habido algunos intentos de Heffendel o de algún otro autor de unir estos dos, pero bueno, el concepto de bien jurídico es un concepto profundamente alemán. Esta vertiente que yo llamo sociológica es la aparición de la preeminencia del ser social, del constructo social, de la idea de que el ser humano o que la persona es parte de una red social y que lo que importa verdaderamente es la socialidad de los derechos, y donde aparece en esta etapa del bien jurídico sociológica la influencia de personajes como Luhmann, como Parsons, como en los autores de esta vertiente. Uno de los autores más famosos de esta vertiente sociológica es Knut Amelung, un autor alemán que es el antecesor del funcionalismo normativista extremo que propone Jacobs en su tesis, que es una tesis que yo no la he analizado como vertiente del bien jurídico porque es una tesis negadora del concepto de bien jurídico, la he estudiado o está en la tesis que yo estoy exponiendo acá brevemente en un capítulo particular. La vertiente sociológica es la que referencia a que para que existan bienes jurídicos deben ser aquellos intereses, sigue teniendo resabios de positivismo esos intereses que son seleccionados por el legislador, deben tener algún tipo de consenso social, es decir, no podrán ser bienes jurídicos aquellos aspectos o intereses en los cuales la sociedad no esté, por lo menos en una gran mayoría, de acuerdo, o que presten, en este caso, el criterio de lo social o antisocial. Y ahí aparece ese criterio de lo social o antisocial como fundamento de la criminalidad. Recuerden ustedes que están profundamente influenciados por sociólogos del Labeling Approach, sociólogos de la mitad del siglo XX norteamericanos que estaban hablando de el análisis del delito en la sociedad y las condiciones sociales que se dan para la producción del delito. Esta vertiente sociológica es la fuente directa del funcionalismo jurídico. Y por último, mejor dicho, antes de llegar a la última vertiente, hay una vertiente que actualmente tiene mucha preponderancia en el derecho penal internacional, en el derecho comparado, que es la vertiente constitucional. Yo lo he dicho anteriormente, hay autores de muchísimo renombre, como Roxin, como Ferrajoli, que ven que verdaderamente el legislador, porque la idea del concepto de bien jurídico, probablemente no lo he dicho, pero creo que más o menos esto se entiende, el concepto de bien jurídico pretende ser indudablemente un concepto limitador de la discrecionalidad legislativa a la hora de reprimir conductas o de amenazar conductas con una pena. Esa es la idea del concepto de bien jurídico. El bien jurídico es un límite al ius puniendi. Es decir, y en esto quiero hacer referencia. Yo creo que el derecho penal es indudablemente, no, o mejor dicho, no le pertenece el derecho penal al Estado, sino que el derecho penal, o el Código Penal, mejor dicho, le pertenece al ciudadano. El Código Penal le pertenece al ciudadano. Es el único resguardo que el ciudadano tiene frente al poder estatal. Y también creo, y haciendo una traslación de esta concepción, creo que el bien jurídico también. El bien jurídico no puede, en mi tesis, no puede ser propiedad o ser una prerrogativa estatal. El bien jurídico es de la persona, porque así ha sido en su historia. Ha comenzado como una concepción personal. Feuerbach lo elabora o lo piensa como una concepción personal. Cuando hablaba Feuerbach de derechos subjetivos, hacía referencia a los derechos de la persona. Es verdad, después de Feuerbach, al comienzo de la historia del concepto de bien jurídica, Birnbaum ubica, mejor dicho, o trata de ubicar la manera de incorporar a ese concepto de derechos subjetivos la idea de derechos que no corresponden ya tanto a las personas, sino a la sociedad misma. Por eso habla de una idea de un bien que no solo corresponde a las personas, sino que también corresponde a la comunidad. Y Birnbaum incorpora la idea del bien, que es un concepto mercantilista propio de la revolución industrial, para poder incorporar dentro de la idea del concepto de bien jurídico los delitos contra la religión. Esa es la historia del bien jurídico. Así aparece. Pero originariamente Feuerbach lo piensa como un concepto personal. Por eso creo yo que el bien jurídico es un concepto de la persona y por eso solo puede consustanciarse con los derechos humanos de las personas. Ahora vamos a ver bien cómo eso entra en acción. Esta vertiente constitucional, la que sigue, entiende que los catálogos de los bienes jurídicos se encuentran dentro de la Constitución. La Constitución del Estado es verdaderamente lo que
dirige al legislador o le pone un freno al legislador a la hora de reprimir o criminalizar conductas, y que la Constitución tiene entre sus prerrogativas los derechos necesarios que el legislador deberá preservar a la hora de incriminar o no una conducta. Esta vertiente, que es una vertiente que actualmente tiene mucho auge, es verdad, hace 20 años no se está discutiendo esto, hay que decirlo, ¿verdad? Pero la última gran discusión que ha tenido esto, que ha sido un congreso que dio Roxin en Tokio sobre bien jurídico, se discutió esta cuestión, y ahí es donde Roxin se asienta por una tesis constitucional, ¿no? El problema con las constituciones, en primer lugar, es que no son de carácter universal. ¿Qué quiero decir con esto? No todas las constituciones son iguales en todos los estados. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. El derecho a la vida, que nosotros podríamos entenderlo como un bien jurídico primordial, un bien jurídico básico, que no hay un solo código penal que no reprima delitos que afecten la vida humana. El derecho a la vida no estaba consagrado ni está consagrado expresamente en el texto de nuestra Constitución. Sí está consagrado en el artículo 15 de la Constitución española, sí está consagrado en el artículo 2 de la Constitución alemana, pero no está consagrado en nuestra Constitución. No dice que la vida debe ser protegida en nuestra Constitución. Se entendía en algún momento por algunos autores, como Vidal Campos, que esto surgía implícitamente de los derechos no consagrados, pero no podía entenderse de esa manera. Y la prueba más explícita o más clara de que la Constitución no contiene un catálogo de derechos humanos que puedan ser referenciados como contenido del bien jurídico es que necesitamos en la reforma del 94 incorporar un artículo como el 75, inciso 22. Si los derechos humanos hubieran estado consignados por todos los derechos de la persona, estuvieran consignados en nuestra Constitución, no hubiéramos necesitado sancionar el artículo 75, inciso 22. Justamente lo sancionamos porque nuestra Constitución es bastante deficiente a la hora de identificar derechos de las personas. Es más, si nosotros queremos entender al bien jurídico consustanciado con los derechos humanos, nuestra Constitución no es, por ejemplo, una Constitución laica, porque en primer lugar brinda en su preámbulo como fuente de toda razón y justicia a Dios, y en el artículo 2 promueve como es eh, el mantenimiento de la religión católica, que no está mal, digamos, somos un país eminentemente católico, pero eso no corresponde con los derechos humanos. La libertad de religión es un derecho humano, pero no es un derecho humano una determinada religión. Por eso nuestra Constitución tiene profundas deficiencias para constituirse como un límite necesario para el legislador a la hora de seleccionar bienes jurídicos. Por eso la tesis constitucional también es una de las más criticadas en mi tesis doctoral es una de las más criticadas, porque creo que las constituciones no son más que referencias genéricas a determinadas prerrogativas, pero también son, no dejan de ser una ley, o sea que no podríamos salir del cerco del positivismo si adoptáramos la Constitución como la fuente de los bienes jurídicos, seguiría siendo una ley. Probablemente es una ley que cuesta mucho más reformarla que las leyes comunes, pero se puede reformar tranquilamente con una convención constituyente. Es dejar en mano a través del legislador, no del legislador ordinario, sino del legislador constitucional, la creación de los bienes jurídicos. O sea, tiene un trasfondo positivista muy importante. A pesar que tiene fundamentos muy nobles en la doctrina del bien jurídico, la doctrina constitucional del bien jurídico. Piensen ustedes en aportes como Luigi Ferrajoli. Nadie puede discutir que Luigi Ferrajoli no sea un humanista, o que Roxin no tenga una concepción profundamente liberal del derecho penal, pero la fuente que utilizan para crear o para fundamentar la existencia de los bienes jurídicos es por lo menos defectuosa y deficiente en mi manera de ver. Y por último aparece, que sí, ese es el fundamento de mi tesis consustancial, que es la vertiente personalista, que la ha iniciado, digamos, hace bastante tiempo, más de 30 años, Michael Marx, que es un autor alemán, y que su principal expositor ha sido el profesor Winfried Hasmer, fallecido hace un tiempo, en el 2014. ¿Qué dice la vertiente personalista, con la cual yo no comparto todas sus opiniones, pero podríamos tomarla como una fuente? Que la única fuente de los bienes jurídicos es la persona humana. De la persona humana parte la imputación hacia los demás intereses, y que nunca puede existir, dice esta teoría, esta tesis, una preeminencia de valores sociales o de grupo por sobre la persona. Es decir, que no existe o no puede existir una escala de preeminencia de valores sociales por sobre
la persona. El problema con la tesis personalista, de poner en el centro de la imputación normativa a la persona, con lo cual yo estoy de acuerdo, es que tiene la deficiencia o el defecto de aceptar clasificaciones de los bienes jurídicos que promueven lo que yo denomino la entropía del sistema penal, es decir, el desorden y el caos. ¿Qué llamo yo desorden o caos del sistema penal? Cuando, por ejemplo, bienes jurídicos que no ni siquiera constituyen bienes jurídicos consustanciales, sino que son meras funciones estatales de control y vigilancia del cumplimiento de esos bienes jurídicos, tienen penas mayores a lo que puede tener la afectación directa por un delito de resultado de un bien jurídico consustancial. A eso llamo caos, a la desproporción, algunos llaman asistematicidad, yo lo llamo, verdaderamente utilizo términos de otras ciencias, de la termodinámica, hablo de caos. Me parece que eso es un caos. Es decir, por ejemplo, que el artículo 189 bis del Código Penal, que reprime un delito de peligro abstracto, como es la tenencia de arma sin la debida autorización, con algunas agravantes, tenga más pena que la pena mínima de homicidio, por ejemplo. Eso es un problema, eso es un caos. Es decir, hay una desproporción. Y a eso ha contribuido la aceptación casi acrítica por parte de la doctrina en general de las clasificaciones de los bienes jurídicos que ha tenido la teoría positivista dominante. Esto que ustedes conocen como bienes jurídicos personales, bienes jurídicos colectivos, supraindividuales, difusos, etcétera, etcétera. Ese tipo de clasificaciones ha generado que el legislador pueda crear para la coyuntura o para la circunstancia particular un bien jurídico artificial o puramente institucional y que le asigne a ese bien jurídico una conducta incriminada con una pena absolutamente desproporcionada. Por lo tanto, el concepto que yo promuevo, que es un concepto consustancial con los derechos humanos, es una no clasificación de los bienes jurídicos, o sea, es una no clasificación de los bienes jurídicos. Lo que yo distingo, y sí tomo de la vertiente personalista, es la preeminencia y la preponderancia de la persona y sus derechos humanos ante cualquier conformación social. Yo creo que si existe una tensión entre un derecho humano o personal y un derecho colectivo, siempre debe primar el derecho humano o personal. Parece algo obvio lo que estoy diciendo, pero si uno analiza los tipos penales actuales, verán que los bienes jurídicos colectivos llevan una intensidad penal igual o superior a algunos delitos que reprimen o que dicen reprimir bienes jurídicos personales, llamados en las tesis clásicas, para esta cuestión. Un punto aparte, o si se quiere, un apartado especial que yo hago en mi investigación es sobre el funcionalismo jurídico. El funcionalismo jurídico de Gunther Jacobs es una postura negadora del concepto de bien jurídico. Algunos la han tildado de peligrosa, de antidemocrática. Eso me parece que es asignarle a la concepción de Jacobs un excesivo dramatismo que no tiene. La tesis funcionalista es útil, muy útil. Si ustedes piensan, por ejemplo, la imputación objetiva es un aporte importantísimo para la dogmática penal, pero el funcionalismo jurídico sí es una tesis útil dentro del tipo penal. No es una tesis, el funcionalismo jurídico, que permita criticar de dónde viene el tipo penal, cómo se ha conformado o cuáles son las tensiones de poder que están detrás. Por eso hay que entender que el bien jurídico es un concepto previo a la ley penal, es un concepto eminentemente político, no tan, o jurídico también, dogmático también, pero es eminentemente político, hace o guía la política criminal de un Estado y nos dice cuáles son verdaderamente los intereses esenciales que el legislador debe reprimir o amenazar con una determinada pena en la concepción tradicional. Yo, cuando hago la crítica al funcionalismo sistémico, ahora no tiene mucho sentido que me ponga a expresar, porque son muchísimas páginas y por ahí nos vamos a extender en el tiempo, pero indudablemente el funcionalismo participa de la misma concepción positivista. O sea, pareciera raro decirlo, pero tiene muchos contactos con las teorías positivistas el funcionalismo. En primer lugar, porque el funcionalismo jurídico, igual que las teorías positivistas, neocantianas, ontológicas, sociológicas y hasta constitucionales, son teorías del bien jurídico inmanentistas. Inmanentistas quiere decir que son inmanentes al sistema penal. Se forman, se crean y se desarrollan dentro del sistema penal, es decir, dentro de la ley penal, del sistema jurídico penal. Lo que nosotros tenemos que buscar es un concepto de bien jurídico trascendentalista,
Es decir, que tenga un punto de conexión externo vinculante para el legislador a la hora de decidir. Y ya con esto empiezo a utilizar términos propios de mi tesis, no ya entender que los derechos humanos son merecedores de pena o necesitados de pena, sino merecedores o que la obligación que tiene el legislador, que a cada derecho humano debe brindarle garantías político-criminales. No merecimiento de pena, garantías político-criminales. ¿Por qué hablo yo de garantías político-criminales en mi tesis? Porque el merecimiento de pena tiene un tinte profundamente punitivista, en primer lugar. En segundo lugar, tiene un tinte, o si se quiere, una atmósfera profundamente populista punitivista. El punitivismo hoy está en auge. Les aviso ya, para aquellos que están distraídos, estamos en una época de profundo punitivismo, de profundo eh, populismo penal, profundo populismo penal. Y esta idea de merecimiento de pena parecería ser que cualquier infracción o cualquier conflicto requiere sí o sí la aplicación de una pena, ¿no? Que es una cuestión. Yo prefiero hablar de brindar garantías político-criminales. El legislador no tiene por qué asignarle una pena a todo conflicto que surja y donde esté involucrado un derecho humano o una función estatal de protección de un derecho humano, que es mi tesis. Puede utilizar otras formas de solución de conflictos alternativas. Por eso, al hablar de brindar por parte del legislador garantías político-criminales, podemos hasta incluso pensar que el legislador en un caso concreto va a desincriminar la conducta y no criminalizarla. Doy un ejemplo claro en esto, un ejemplo práctico, más que claro. Si ustedes piensan en un fallo de la Corte, puedo nombrar varios en los que los legisladores del sistema interamericano lo han hecho, pero para nombrar a Argentina, cuando uno habla de Kimmel versus Argentina, que es, ustedes saben, la reforma de la ley 26.551 de los delitos contra el honor, lo que hace el legislador penal obligado por la Corte Interamericana no es criminalizar las injurias, no criminalizó las injurias, sino lo que hizo que fue desincriminarlas, despenalizarlas y desincriminar las circunstancias que tengan que ver con el interés público o que no sean asertivas. Ahí nosotros podemos comprobar perfectamente mi tesis. El legislador penal, por indicación de la Corte Interamericana, no utilizó un derecho humano y le asignó una garantía político-criminal. Es decir, en vez de reprimirlo con una conducta, permitió su uso y goce con mayor amplitud, desincriminando o despenalizando la conducta en el caso de las injurias no asertivas o que tengan relación con alguna circunstancia de interés público. Ese es un ejemplo claro que yo doy en mi tesis sobre la idea de pensar que el legislador debe brindar garantías político-criminales y no siempre hablar de merecimiento o necesidad de pena. ¿Cómo consustanciamos? Porque esa es la palabra clave donde se asienta toda la tesis. ¿Cómo consustanciamos el bien jurídico con los derechos humanos? Para eso tenemos que tomar, sí, alguna parte de la tesis personalista, indudablemente, de la preeminencia del ser humano por sobre cualquier otro bien jurídico, cualquier otro interés coyuntural o institucional, y a su vez pensar, indudablemente en una lógica deductiva, que los bienes jurídicos, en primer lugar, que los derechos humanos y las personas están consustanciadas. Si no, es fácil preguntarse esto, ¿qué son los derechos humanos? ¿O dónde están? ¿O están en los tratados internacionales? ¿Esos son los derechos humanos? ¿Los derechos humanos dónde están? ¿En la Constitución? Los derechos humanos están en la persona, son la persona. La persona es una sola sustancia, por eso utilizo yo el concepto de sustancia, como una derivación del criterio aristotélico de esencia, ¿no? Esencia, morfe, forma, etc. Utilizo el concepto sustancia porque los derechos humanos y las personas somos uno solo. ¿Qué nos permite a nosotros gozar de nuestros derechos humanos? Varias cosas. En primer lugar, indudablemente tenemos que tener un cierto soporte vital que nos permita gozar de los derechos. Y además necesitamos garantías político-criminales del Estado. Esos son los dos elementos necesarios para que uno pueda gozar de sus derechos humanos. Algunos otros autores, eh, si se quieren, un poco menos romantizados sobre los derechos humanos, dicen, bueno, hay que tener poder y dinero. Eso dice algún lingüista norteamericano como Noam Chomsky. Dice, no, derechos humanos solo tienen aquellos que tienen dinero y poder. Los que no tienen dinero y poder no tienen derechos humanos. Es una opinión de Chomsky muy interesante que podríamos discutir. Pero entendiéndolo desde el punto de vista jurídico, sobre todo en nuestro país, que tenemos una cultura y un antecedente muy importante de lo relativo a los derechos humanos,
creo yo que se puede consustanciar. Entonces, si nosotros tomamos a los derechos humanos y a la persona y los derechos humanos están consustanciados. E incluso si nosotros pensamos en las acciones criminales o en las acciones penales que afectan o los delitos que se fundan en un bien jurídico consustancial que es un derecho humano, verán ustedes que, en mi postura, las acciones criminales no afectan nunca al bien jurídico como derecho humano. Ejemplo, una persona es libre porque es persona, digamos, ¿no? Solamente por ese hecho de ser persona es una persona libre, no puede ser sometida a una condición de cosa, es imposible. Así yo encierro a una persona bajo 7 candados, esa persona va a seguir siendo libre. Entonces yo su derecho humano de libertad no lo puedo afectar con ninguna acción. Es más, si nosotros pensamos en el bien jurídico vida, la vida como bien jurídico no es un mero hecho biológico, no es la biologicidad, es decir, no es la comprobación. La vida tiene un concepto filosófico, normativo y valorativo que se compone de acciones, valores, pensamientos, obras. Ese es el concepto, por lo menos, desde la filosofía trascendentalista o de la postura filosófica que yo tengo durante la vida, es decir, la vida digna en la que hablamos hoy en día. La acción criminal en el delito de homicidio puede recaer, sí, sobre el soporte vital de la vida humana, pero no sobre el bien jurídico vida como derecho humano. ¿Se entiende? Entonces, nosotros para entender esa consustancialidad tenemos que ver que la única forma de entender a los derechos humanos es como una persona portadora de ellos. Y eso es a lo que todas las sociedades democráticas aspiran, que también lo digo en la tesis. Es imposible pensar en un bien jurídico consustancial si no hay un régimen democrático o un Estado de Derecho. Y a su vez, esto se contrapesa en decir que no puede haber un régimen democrático de Estado de Derecho sin el goce de los derechos humanos. Es decir, una cosa se retroalimenta de la otra. Pero entendido esto, en el primer lugar, no hay duda de que la persona y sus derechos humanos están consustanciados. Ahora, el concepto personalista de bien jurídico que hace referencia exclusivamente a la persona, termina de conformar esa triada necesaria para entender a los bienes jurídicos como solo los derechos humanos de la persona. Los bienes jurídicos consustanciales son solo los derechos humanos de la persona. Ahora viene la parte más difícil, el bien jurídico consustancial en acción, lo llamo yo, ¿no? O cómo se operativiza eso dentro de los tipos penales. Más allá de que esto puede tener algún tipo de necesidad de discusión yo creo que más que de discusión, de aceptación de una forma de ver el derecho, de una forma de entender la juridicidad. Si nosotros entendemos que el concepto consustancial de bien jurídico se compone de los derechos humanos de la persona y en una concepción personalista, ¿cómo hacemos para que cada tipo penal sea una referencia directa a ese derecho humano que dice proteger y que eh, no se creen delitos sin referencia a un derecho humano? Y para eso nosotros, mejor dicho, yo en la tesis doctoral utilizo una conceptualización particular porque entiendo que a partir de que los derechos humanos y la persona y el bien jurídico son la misma sustancia, es decir, esta sustancia puede tener varios estados, puede manifestarse en distintos estados. Por eso hablo yo en uno de los capítulos de la tesis del bien jurídico consustancial en sus diferentes estados. Yo entiendo que cuando la persona es portadora de sus derechos humanos y que es donde debe el legislador observar para tratar de determinar si debe criminalizar o no una conducta, cuando el derecho humano está todavía en la persona y no ha descendido, por decirlo de alguna manera, al tipo penal, tenemos ahí un bien jurídico consustancial en estado inespecífico. Así lo denomino yo en la tesis, bien jurídico consustancial en estado inespecífico. Ahora bien, cuando por un proceso deductivo el legislador necesita que un tipo penal represente a ese derecho humano, bueno, tiene que trasladar deductivamente ese bien jurídico consustancial entendido como un derecho humano a un objeto sobre el cual pueda recaer la conducta humana, que será el bien jurídico consustancial en estado específico, que coincide con la conceptualización que ha dado la dogmática durante mucho tiempo como el objeto de la acción, ¿no? O el objeto de la norma. Algunos se la han entendido como la antijuricidad material, pero más allá de mezclar estos conceptos que pueden ser confusos, mediante esta concepción de un bien jurídico en estado inespecífico como derecho humano y un bien jurídico en estado específico dentro del tipo penal, superamos la confusión que ha tenido la doctrina penal durante muchísimo tiempo en confundir al bien jurídico, al objeto de la acción y a la finalidad de la norma.
Con esto quiero decir que no existen, a mi manera de ver, tantos bienes jurídicos como tipos penales. Eso no se lo pone. Para mí, o en mi manera de ver, los bienes jurídicos son solo los bienes jurídicos consustanciales, es decir, aquellos que tienen una relación de identidad fuerte con un derecho penal, con un derecho humano, y que el derecho penal debe brindarle garantías político-criminales. Ahora, qué hacemos con los bienes jurídicos colectivos, ¿no? Que están tan aceptados y que han tenido tanta preponderancia? Si ustedes analizan este, el estado actual de la legislación penal, van a ver que los bienes jurídicos colectivos se han transformado casi en lo común, digamos, el delito de tutti li giorni, como decía Mantovani, ¿no? El delito de todos los días. Entonces tenemos un crecimiento exponencial de bienes jurídicos colectivos o difusos o supraindividuales, como quieran llamarlo, y hay un montón de clasificaciones. Si uno recorre o hace un recorrido sincero sobre la dogmática penal comparada, sobre todo en España y en Alemania, van a ver que hay clasificaciones interminables de bienes jurídicos. Entiendo yo que esa amplitud en la forma de entender el bien jurídico y de poder clasificarlo de estas maneras es lo que ha contribuido al caos o a la entropía del sistema penal. Yo llamo entropía del sistema penal, es decir, el desorden y el caos, y utilizo ese concepto propio de la termodinámica, de ser de una ciencia que no es la ciencia del derecho, sino que es la física, y pido por favor que no me critiquen porque no le han criticado a otros autores hablar de autopoiesis, que es un concepto de la biología. Bueno, no me critiquen a mí tampoco que haya utilizado conceptos de la física cuántica o de la física de la termodinámica, porque nos nutrimos de todos los conocimientos y los saberes. Yo utilizo ese concepto, el concepto de entropía. Por eso entiendo yo que si nosotros adoptamos un concepto de bien jurídico consustancial con los derechos humanos y dejamos de llamar bienes jurídicos a cualquier cosa, es decir, no podemos entender que sean bienes jurídicos, sino que tenemos, además de los bienes jurídicos consustanciales, sí tenemos funciones estatales que son necesarias para la preservación, el uso y el goce de los bienes jurídicos consustanciales de los derechos humanos y que merecen garantías político-criminales, vamos a poder concentrarnos en la propia persona como este centro de imputación normativa y a su vez podremos convencionalmente llegar a la conclusión de que si solo existen bienes jurídicos consustanciales, que son los que se pueden identificar fuertemente con los derechos humanos, las funciones estatales, que son aquellas que el Estado indudablemente necesita llevar adelante para preservar el uso y el goce de determinados derechos humanos, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la administración de justicia, por ejemplo, la administración pública. Si entendemos a esas funciones como derivadas de los derechos humanos, como instrumentales del uso y el goce del derecho humano, siempre vamos a tener que acordar, o por lo menos llegar a la conclusión, que la respuesta de intensidad punitiva para esas funciones no puede equipararse nunca a lo que son los verdaderos bienes jurídicos consustanciales. Eso es lo que quiero lograr con esta tesis, que estoy tratando de resumirla a grandes rasgos porque es bastante larga y aburrida. Pero esa es la idea. Si nosotros llamamos bienes jurídicos a todo, eso habilita al legislador a poder incrementar las penas ostensiblemente, por más que estemos hablando de funciones puramente administrativas del Estado, como por ejemplo el control en el tráfico de divisas. Por ejemplo, hay un delito que es el control en el tráfico de divisas. Una persona que supera una determinada cantidad de dinero en el traslado, bueno, tiene que pagar o va a cumplir una pena o va a tener una pena de multa o lo que sea. Y en esa circunstancia del tráfico de divisas no hay una relación de identidad ni directa ni indirecta con un derecho humano. No es que porque la persona lleve $9.999 o lleve $10.100 va a afectar las arcas estatales. Entonces, ese tipo de conductas, llamar eso o tratar de encontrar en ese tipo de conductas un bien jurídico, me parece a mí que ha contribuido al desorden y a la falta de entropía. Por eso entiendo yo que un concepto de bien jurídico consustanciado con los derechos humanos tiene una función más que le podemos agregar, que es una de las funciones que yo he encontrado, aparte de las funciones que conocemos en el bien jurídico, la función sistemática, la función dogmática, que son funciones inmanentistas que están dentro del tipo penal, o la función crítica o político-criminal, que es de la que se trata la tesis. Tiene el concepto de bien jurídico consustancial, tiene una función negentrópica, es decir, antientrópica. No es correcto decir antientrópico, sino decir negentrópico.
Es decir, con un concepto consustancial de bien jurídico, y te necesitaría explayarme muchísimo para hacerlo entender, pero vamos a contener la expansión inusitada de bienes jurídicos artificiales o bienes jurídicos institucionales. Y a su vez, con un concepto consustancial del bien jurídico relacionado en una relación de identidad fuerte con los derechos humanos, vamos a contener la permeabilidad ideológica que tienen, por lo general, los bienes jurídicos de corte positivista. Es decir, este recipiente siempre es llenado por algún tipo de ideología punitivista, populista, etc. Entonces, lo ideal sería construir un concepto de bien jurídico que sea lo más permeable a la ideología, es decir, conceptos permeables a la ideología. Ustedes podrán entender que los bienes jurídicos a los que yo llamo consustanciales, que son la vida, la libertad, la honra o el honor, la identidad y la propiedad, esos son los bienes jurídicos consustanciales, tienen una fuerte permeabilidad a la ideología, es decir, es bastante difícil cargar esos bienes que coinciden o que se consustancian con los derechos humanos con una ideología. Casi es bastante difícil razonar desde ese punto de vista. Pero cuando nosotros nos alejamos de estos tipos, de estos bienes jurídicos consustanciales y nos acercamos a los bienes jurídicos institucionales, colectivos, difusos, o como quieran llamarlo, ya la ideología se empieza a meter o colar por entre la idea. Verán ustedes lo que sucede con la intención de la represión de la protesta social, del aumento de las penas, como ha surgido hace muy poco con la reforma de la asociación ilícita, con los delitos contra el orden financiero, el cambio de estructura del tipo penal del lavado de activos, el cambio de las figuras extrapenales que no corresponden a tipos penales, pero que se complementan como la figura del decomiso anticipado, sin necesidad de sentencia previa, la intención de transformar los delitos sexuales en delitos imprescriptibles. Eso es posible porque las estructuras de los tipos penales responden a bienes jurídicos con permeabilidad ideológica. La ideología puede colarse este, en ese aspecto. Por eso, y en conclusión, y ya me extendí, estoy cerca de una hora hablando, entiendo yo que podemos pensar un concepto de bien jurídico consustanciado con los derechos humanos, no abandonar eh, a los bienes jurídicos colectivos, sino transformarlos en funciones estatales. Siempre la conducta reprimida tiene, para constituir una función estatal, tiene que derivarse directamente de un derecho humano y que ese derecho humano no sea posible gozarlo sin esa función estatal, para poder entender que las acciones que agredan esas funciones requieren garantías político-criminales. Por lo tanto, construir un concepto negentrópico de bien jurídico consustanciado con los derechos humanos y empezar a incorporar, porque yo entiendo que podemos hablar de una teoría del derecho en este aspecto, de un consustancialismo, es decir, de tratar de incorporar en el ordenamiento jurídico la perspectiva pro persona, la perspectiva de género, es decir, todas las circunstancias que provienen del derecho universal de los derechos humanos. Bueno, les agradezco muchísimo por la atención, espero no haberlos aburrido mucho. Hay mucho más para hablar, son casi 500 páginas de tesis, así que es mucho. Traté de resumirlo todo lo que pude. Y bueno, quedo a disposición. Les agradezco de ya su tiempo al profesor Sazón, al profesor Arrieta y a todos los miembros del departamento que me hayan invitado y quedo a disposición por si alguien quiere hacer una pregunta y si no, no hay problema. Muchísimas gracias. Yo quisiese hacer una pregunta si es posible. Pero por supuesto, ¿cómo no va a poder? Sí, profe. No, no hay ninguna pregunta en el chat, así que Bueno, habilitamos las preguntas arrancamos con el doctor excelente. Sazón, después Alejandro, el que le sigue, así que vamos, yo voy Bien, tomando nota y damos buenísimo. las intervenciones. Bueno, en primer término, mis felicitaciones, Víctor. Yo sé del esfuerzo tan importante que hay detrás de todo, de toda esta exposición. Muchos años de estudio, muchos años de dedicación y seguramente, diríamos, muchos años de evolución en tu propio pensamiento.
Eh, bueno, en realidad yo dije una pregunta, pero tengo anotadas varias, pero voy a empezar con una. Eh, Sin perjuicio de que yo también tuve el gusto de escuchar la clase de tu defensa de tesis doctoral. Me gustaría saber si vos tenés alguna idea un tanto acerca de cuáles serían las implicancias de de tu tesis con respecto a la punibilidad o no punibilidad de la interrupción del embarazo. Y en ese sentido, si uno debería tomar a partir de tu tesis alguna idea en torno de si una acción de esa naturaleza debería ser incriminada o no debería ser incriminada. En ese sentido, si también en ese punto la concepción o del momento de concepción uno debería ya entender la idea de una persona y de un bien que en ese sentido, sí, digamos, creo que tu idea sería, debería tener un marco de protección de garantías, es decir, un marco de protección orientado a que no se interrumpa el derecho al desarrollo de una vida que anida en la concepción. Es decir, no sé si esta idea podría ser sostenida o si vos tenés alguna reflexión sobre esta materia. Es excelente la pregunta y a la vez, cuando hablamos de aborto, hablamos de cuestiones, o sea, de cuestiones complejas porque anidan ahí concepciones no solamente jurídicas, sino concepciones éticas y morales muy profundas, sobre todo para las personas gestantes, ¿no? En este caso. Yo creo que ha habido una interpretación por parte de la Corte Interamericana sobre el momento, el comienzo de la vida en el famosísimo fallo Altavilla-Murillo. Altavilla-Murillo es del 2012, que entiende que la vida puede entenderse como su comienzo a partir de lo que se denomina no la fecundación, sino la implantación, ¿no? La concepción, le llaman así. O sea, Altavilla Murillo lo que hace es tratar de dilucidar cuál es el concepto de concepción y lo asimilan a la idea de implantación. Ahí, a partir de ahí, de la idea de la existencia de una vida humana, ya empiezan a jugar cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con el derecho penal, a mi manera de ver. Hay cuestiones que se suman a la idea del derecho penal, pero que son cuestiones no tanto de política criminal, sino de política de salud, de política social, y sobre todo entiendo yo, y lo he entendido siempre, creo indudablemente que el aborto es una cuestión particularmente de género. Entonces, en ese aspecto, ahí tenemos un montón de circunstancias que puede hacer. A mi manera de ver, la represión o no del aborto no afecta en nada a la concepción consustancial. ¿Por qué? Porque es el legislador el que va a entender, en referencia a todas estas cuestiones, y no quiero con esto transformar en una postura positivista, sino va a brindar garantías político-criminales. Y las garantías político-criminales pueden consistir en la incriminación de la conducta o en la desincriminación. Es decir, lo que ha hecho el legislador en el caso de la problemática de la vida intrauterina es brindarle garantías político-criminales de carácter mixto, es decir, ha desincriminado la accionar durante un plazo, es decir, y lo ha incriminado a partir de ese plazo. Es decir, yo creo que la tesis mía es posible de aplicación sin ningún problema. Creo que el legislador, en el caso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no estoy haciendo, en este caso, no estoy dando una opinión personal, sino estoy haciendo un análisis jurídico. Creo que sí ha brindado garantías político-criminales a un derecho humano, como es el derecho a la vida, y las ha brindado de las maneras que yo establezco en la tesis, incriminando y desincriminando. Así que me parece que la tesis es perfectamente aplicable en este caso. Después, si esta cuestión ha sido correcta o incorrecta, bueno, eso ya queda, creo yo, en la opinión de cada uno. Pero desde el punto de vista teórico y estrictamente técnico, en mi teoría del bien jurídico consustancial, el legislador, a partir de Altavilla Murillo, entender que a partir de la anidación existe vida, le ha brindado garantías político-criminales a ese bien jurídico consustancial y lo ha hecho de la manera que, bueno, estamos hoy en día. Antes no estaba así, es decir, antes no tenía. De todas maneras, históricamente nuestro Código Penal ha sido en ese aspecto bastante de avanzada. Hay que pensar que el Código Penal de 1921 ya permitía circunstancias específicas llamadas indicaciones en donde se permitía la interrupción del embarazo.
lo que ha hecho el legislador es brindar garantías político-criminales a partir de datos, creo yo, que van más allá de los jurídicos, sociológicos, estadísticos, perspectiva de género, y bueno, ha decidido brindar garantías político-criminales, no reprimiendo una parte o brindando garantías político-criminales de desincriminación en un primer tramo de la gestación y sí incriminando después de la semana 14, donde sí constituye un delito. Me parece que sí es aplicable mi tesis. No sé si tu pregunta te satisface Sí, la respuesta. perfectamente. Bien, Alejandro Gavasi tiene la palabra por si quiere hacer su pregunta. Sí, buenas tardes. Excelente, doctor, la exposición. Buenas tardes, Muy gracias. clara y sobre todo muy explicativa y muy entendible. La pregunta que quería hacer, no lo escuché, tal vez por ahí se me pasó, pero ¿qué desafío presenta la protección de los bienes jurídicos respecto al mundo cada vez más digitalizado? ¿Y cómo se va a adaptar las leyes a este nuevo contexto? Yo creo que desde el punto de vista de la tesis que propugno, eh, el mundo digital va a tener que ser verdaderamente consustancial también con los derechos humanos. Es decir, la preservación de los derechos humanos debe estar tanto en el mundo real como en el mundo digital. Creo que eso es, por lo menos, irrenunciable desde el punto de vista del Estado democrático. Ahora bien, ¿qué problema tenemos? El problema tenemos que, como el concepto de bien jurídico que manejamos hasta hoy día, yo pretendo que de aquí en adelante adopten mi concepto de bien jurídico, que no sé si va a pasar, pero uno tiene esa idea loca. El problema con el bien jurídico de concepción positivista es que, y esto lo digo también en la tesis, en uno de los capítulos, es una concepción de ese bien jurídico de corte positivista, una concepción asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? El bien jurídico va muy detrás o se mueve a un ritmo distinto que la evolución del sistema penal. Yo creo que hay que buscar un concepto de bien jurídico sincrónico. Creo yo que el concepto que yo propongo es más sincrónico, porque, como digo en la tesis, mi concepto de bien jurídico baila al ritmo de la evolución de los derechos humanos. Y se están generando y se han generado tratados sobre cibercriminalidad. Pueden pensar ustedes el protocolo de Bruselas, por ejemplo, entre algunos de ellos, que nos brindan en este aspecto, desde el punto de vista de mi teoría, una interesante fuente para poder tener una ubicación central de un bien jurídico consustancial en eso. Puede consultar eso, habla de muchos cibercrímenes. En nuestro derecho penal ha tenido su recepción a través, por ejemplo, de la sanción del delito de grooming, de la producción, facilitación, divulgación de material prohibido de menores, etcétera. Es decir, yo creo que eh, cuando hay convenciones como la de Bruselas, perdón, de Budapest, no es Bruselas, es Budapest. Cuando hay este tipo de convenciones internacionales que constantemente se están llevando adelante, bueno, esos son fuentes ideales para los bienes jurídicos consustanciales. Es la comunidad internacional que siempre va a tratar de normativizar lo digital hacia la preservación de los derechos humanos, sobre todo derechos humanos consustanciales o bienes jurídicos consustanciales que suelen involucrarse en estas acciones. Piense usted en la honra, por ejemplo. Hemos tenido hace poquito fallos de la Corte en contra de Google por la utilización de imágenes en páginas de contenido para adultos. Es decir, hay bienes jurídicos consustanciales en juego. Siempre y cuando las garantías políticas criminales se funden en la preservación de estos bienes jurídicos consustanciales, vamos a tener un derecho penal sincrónico. O sea, no digo que vaya a correr a la par de la evolución de la criminalidad, pero por lo menos lo va a mirar un poco más de cerca, ¿no? Va a correr atrás, pero lo va a ver un poco más de cerca a esa criminalidad. Por eso creo yo que al existir estos tratados internacionales, estos acuerdos internacionales sobre cibercriminalidad o delitos cibernéticos, tenemos ahí una fuente interesante de bienes jurídicos consustanciales. Bien, Doc, hay una pregunta de un estudiante en el chat, se la hago para que, o Bueno, no sé si la quiera leer, pero no, no, léemela porque no tengo acá el chat. bien. Dice, incorporar bien jurídico
perdón, incorporar bien jurídico a ser protegido por la ley penal es ampliar potestades a las políticas criminales del Estado. Esa es la pregunta. Es, Está bien, vamos a tratar de interpretar la pregunta. Con la concepción que yo propongo de bien jurídico consustancial, no, es limitar la potestad del Estado. Porque recuerden ustedes que la potestad del Estado se amplía. ¿Por qué? Porque por lo general la doctrina, la dogmática y el legislador que responde a estas opiniones han aceptado una clasificación interminable de bienes jurídicos. Por lo tanto, eso amplía muchísimo la potestad. Un concepto consustancial del bien jurídico es un concepto restringido, estrictamente restringido, solamente limitado a los derechos humanos, por lo menos en lo que tiene que ver con la función primordial del derecho penal en lo que respecta a la represión de conductas criminales de alta intensidad, o sea, graves, ¿no? Tenemos que entender siempre que una acción jurídico-penal que afecte un bien jurídico consustancial es una acción grave. O sea, ahí vamos a necesitar una respuesta punitiva de cierta intensidad. El problema sucede con las agresiones a funciones estatales que no son bienes jurídicos, que son leves, porque casi siempre piensen ustedes que son delitos de peligro. O sea, a partir del título sexto del Código Penal, por ejemplo, casi todos los delitos posteriores, salvo excepciones, son delitos de peligro, porque ahí están viendo funciones estatales. Si nosotros dejamos de llamar a esos bienes jurídicos y los entendemos como lo que verdaderamente son, que son funciones que el Estado lleva adelante para poder gozar de un derecho humano, por ejemplo, la administración pública no puede constituirse en un bien jurídico específico, como se ha entendido en otro tiempo. Piensen ustedes que autores clásicos han creído que la administración jurídica tenía honor o buen nombre. Entonces, el funcionario público cuando cometía peculado afectaba al buen nombre y el prestigio de la administración, como si la administración pública fuera una persona o una cosa que tiene buen nombre y prestigio. La administración pública se constituye específicamente como bien jurídico, lo que entendemos hoy, en funciones estatales de preservación de derechos humanos. Piense usted solamente, la administración de justicia es un derecho humano. Hay un derecho humano consagrado que se llama de acceso a la justicia. No sé, la afectación que se puede realizar a una partida por medio de un funcionario deshonesto que se queda con una partida de dinero que se destinaba a un hospital, bueno, estás afectando el derecho humano directo de la salud, pero el Estado debe funcionalizar para que eso no ocurra. Es decir, el problema está que como la acción está tan alejada del bien jurídico consustancial, debería tener menos pena. Lo que pasa es que, como son bienes jurídicos, el legislador le asigna la misma pena que a los bienes jurídicos consustanciales. Con mi tesis, esos serían solamente funciones, por lo tanto la respuesta penal debería ser de muy baja intensidad. Si el legislador decidiera aplicarlo de esa manera, porque brindar garantías político-criminales no siempre implica penalizar. Vi ahí otra pregunta que surgió. Si me la leen. Sí, hola, Víctor. El amigo Paulo estaba ahí. Sí, Bien ahí. sí. ¿Cómo No, anda, querido? bien, bien. Me alegra Excelente, verlo. Bien, bien. excelente, excelente. No, me Bueno, la respondiste, era la pregunta, como latiguillo, entonces sería la afectación de una X función del Estado. exactamente. O sea, lo que tiene que ser una función también vinculada a los derechos humanos, afectada por X conducta, Si la, para si que. la, si la función no sirve para la preservación o goce de un derecho humano, no debe ser criminalizada su afectación. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Si no, estaríamos creando delitos contra las instituciones. Y el Ok. derecho penal es un derecho penal solamente al servicio de la persona. Es decir, una institución debería ser, es decir, la agresión o una conducta que puede ser antijurídica contra una institución puede ser resuelta tranquilamente por un ordenamiento, vos lo sabrás, sancionador no penal, ¿no? Sí, Vos sí. sabés bien de eso. Así que puede ser resuelto lo que pasa es que yo conozco la Sí. investigación doctoral que está llevando adelante Pablo, por eso le hago esa chicana, pero puede ser resuelta por otro ordenamiento jurídico sancionador no penal. Ahora, si nosotros reprimimos con la misma cantidad de pena supuestos bienes jurídicos institucionales o artificiales, hay otros bienes jurídicos que no son artificiales, ¿eh? Por ejemplo, el medio ambiente. El medio ambiente es una gran discusión el medio ambiente, pero bueno,
¿El medio ambiente es un bien jurídico consustancial? Si uno analiza el derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hay indudablemente un derecho a las personas a vivir en un ámbito de salubridad para poder desarrollarse. Es como una especie de contexto. Pero eso va a requerir de una función estatal, por lo tanto, las agresiones al medio ambiente, y bueno, van a necesitar garantías político-criminales. Vaya a saber cómo, con una multa, con el derecho a pero van a necesitar garantías político-criminales. Hay otras cuestiones límites también muy discutidas, los animales, por ejemplo. Ese es un tema muy discutido, sobre todo en el derecho alemán. ¿Qué pasa con la agresión a los alemanes? ¿Hay una relación con un bien jurídico consustancial? ¿Qué nos preocupa a nosotros del maltrato animal? También hay que decirlo, para tocar un tema que no lo hablamos. Nos preocupa el maltrato animal de las mascotas, porque después el maltrato animal que puede sufrir la vaca con la cual eh, comemos el asado el fin de semana, por ahí no nos genera por ahí una reacción tan profunda como nos puede producir el maltrato al animal doméstico. Entonces, habría que ver ahí cómo hacen en Alemania, están tratando de buscar esa idea de una relación cercana entre la mascota y el ser humano. ¿Qué le produce el ser humano la compañía de la mascota? Bueno, hay muchas discusiones para hacerla. Pero si nosotros entendemos que a partir del título sexto, por ejemplo, por tomar un ejemplo del Código Penal argentino, no hay más que funciones estatales y no bienes jurídicos consustanciales, indudablemente el legislador no puede asignarle a las conductas que pretenda incluir ahí garantías político-criminales de mucha intensidad. No lo puede hacer, porque ¿qué sentido tiene? Si el derecho penal es para la persona humana, no para las instituciones, no para el Estado. Si no, volvemos a las viejas ideas, volvemos a las ideas de Arturo Rocco, de 1933, ¿no? El Código Rocco. Me parece a mí que en ese aspecto sí podría ser. ¿Podría aportar una cuestión? Sí, cómo no. Ahí le ganó de manos el doctor Creo que Arrieta. el No, no, profesor adelante, Arrieta, adelante. sí, sí, Adelante. fue rápido. Perdón, una muy buena exposición. Gracias, Estoy José María. aprendiendo muchísimo, Víctor, y Gracias. espero que la pregunta esté a la altura, digamos, de tu exposición. Esos bienes jurídicos consubstanciales obligan una respuesta estatal, ¿no? En ofrecer garantías, ¿no? Político-criminales, sí. Esa es político-criminal, exactamente, político-criminal. Ahora, te escuché en varias oportunidades de decir que esas respuestas o esas garantías políticos criminales pueden ser de diversa intensidad, ¿no? Sí, En algunas, de acuerdo a cuál sea, digamos, el bien jurídico consustancial, es de mayor intensidad que otra. Y justamente la pregunta que te estaba por formular tenía que ver con el medio ambiente, el ecosistema, etcétera, mm, que importa, digamos, una problemática muy compleja y también de soluciones complejas. Eh, de acuerdo a lo que expusiste recién, las respuestas político-criminales a la afectación del ecosistema, por ejemplo, o del medio ambiente, no necesariamente tiene que ser punitiva, es decir, con la pena clásica que conocemos. claro, exactamente. El medio ambiente no es, a mi manera de ver, en mi postura, José María, no sé si te interrumpí por No, no, ahí. no, no, no. Ah, en mi manera de ver, Sí. el medio ambiente no es un bien jurídico consustancial, sí es una función necesaria, es una función primordial del Estado, porque los propios tratados internacionales lo dicen, el contexto del medio ambiente es necesario para el desarrollo de los derechos humanos. No es que el medio ambiente es un derecho humano, ¿no? Pero sí es un contexto necesario, o sea, es una función estatal, a mi manera de ver, de primer orden. Te lo comparo con otro, con la seguridad ciudadana, por ejemplo. La seguridad es una función estatal de primer orden, digamos, así que sí o sí va a requerir las conductas que lo afecten, garantías político-criminales que van a terminar siendo en una culminación, ya sea penal o de multa. Bueno, eso después dependerá de los criterios dogmáticos que se apliquen a cada caso, pero sí o sí, porque no se puede, no puedes desarrollar tus derechos humanos si no tenés un medio ambiente óptimo, en la contaminación, en un ambiente este,
que no sea apto para el desarrollo de personal o vital del ser humano, no se puede vivir. Por lo tanto, sí, es una función estatal de primer orden. Como la seguridad, por ejemplo, te pongo un ejemplo eh, que, que para equipararlo, ¿no? Ahora, Ujú. si me preguntaba algo más, más la cuestión de los animales, bueno, ya tiene un poco más de discusión. Se alejan, ¿no? Las posibles acciones incriminadas se alejan de los bienes jurídicos consustanciales. Y esto también lo digo en la tesis, tiene una fórmula muy simple. Cuanto más lejos está la acción de la posibilidad de afectación del bien jurídico consustancial, menor tiene que ser la pena. Cuanto más cerca está la acción del bien jurídico consustancial, mayor la pena. Es decir, hay una relación inversamente proporcional entre la distancia de la acción y el bien jurídico, ¿no? Por eso cuando nosotros pensamos en una acción que afecta una función que se deriva indirectamente de un bien jurídico consustancial, la pena debe ser mucho menor. Está muy alejado. O sea, no hay posibilidad. Casi siempre eso pasa con los con los delitos de peligro, ¿viste? Básicamente, siempre pasa con eso. Que no son inconstitucionales los delitos de peligro, para nada, no son ilegítimos ni nada. El problema del delito de peligro es la pena. O sea, si al delito de peligro le asignamos una pena igual que un delito de resultado, bueno, ahí tenemos un problema. No es un problema de lesividad, es un problema de proporcionalidad. Eso lo digo yo también en la tesis. Para mí el problema de los delitos de peligro se soluciona en atención a la proporcionalidad de la pena, no a la lesividad. Es decir, puede haber delitos, para resumir una de las preguntas que en cualquier libro sobre bienes jurídicos van a encontrar, ¿puede haber delitos que no afecten bienes jurídicos? Y sí, puede haber delitos o acciones que afecten funciones protectoras de bienes jurídicos. No afecta directamente el bien jurídico consustancial, pero sí la función que lo permite llevar adelante, que lo permite gozar, que lo permite estructurar, administrar o lo que sea. Entonces, en ese caso sí. Por eso no es una tesis o una postura que diga, bueno, si la acción no recae directamente sobre el bien jurídico consustancial, no puede ser delito. No es esa idea. Pues si no, tendríamos un código penal de 150 artículos, digamos, de los primeros 6 títulos. Entonces, para entenderlo, ¿no? Entonces, sí pienso yo en funciones estatales. ¿Cuáles funciones estatales merecen verdaderamente estar incluidas dentro del derecho sancionador? Y aquellas que promueven directamente el uso o el goce de un derecho humano. Las que no, no. Esas ya, bueno, las veremos dónde las sancionamos. El derecho administrativo, no sé, el derecho, ¿cómo es? Contravencional, ¿viste? Pero bueno, la idea es no llamar bien jurídico a cualquier cosa, a cualquier, si no llamamos bien jurídico a todo, termina no siendo nada un bien jurídico. Esa es más o menos la idea de mi postura. Entiendo. O sea que en tu idea los delitos de peligro abstracto son perfectamente Perfectamente, compatibles. pero por La- supuesto. el correctivo es la proporcionalidad Exactamente. de la respuesta, digamos, ¿no? Absolutamente, es imposible, pero es imposible. O sea, no quiero hablar de la sociedad de riesgo, Ujú. citando a Young, entonces, bueno, más allá de eso, entendemos. Es imposible. El delito de peligro abstracto es una estructura dogmática que el legislador utiliza para sancionar preventivamente delitos que son preferibles sancionarlos en ese momento que sancionarlos cuando se produce el daño, cuando tiene sentido. O sea, ¿para qué vamos a esperar que se contamine el río? Vamos a tratar de reprimir las conductas que tienden a hacerlo. Ahora, si la respuesta punitiva en intensidad va a ser igual al delito de homicidio que un delito de resultado, bueno, ahí tenemos, el problema no es el delito de peligro, el problema es la pena que le están asignando. Ahora bien, con una pena proporcional, por eso digo yo que es un problema de proporcionalidad penal y no de lesividad, el delito de peligro yo no veo ningún problema. Ni siquiera en la tesis, lo pensaba antes de elaborar la tesis de los delitos, de los derechos, los bienes jurídicos consustanciales, lo pensaba antes y lo pienso ahora aún más. No veo ninguna ilegitimidad ni un problema constitucional con los delitos de peligro, para nada, siempre y cuando no tengan la pena de un delito de resultado. Claro, que es la discusión que justamente se da en el delito de grooming que hoy hiciste Exactamente, referencia. exactamente. Lo que pasa es que por la estructura de delito de grooming tiene permeabilidad ideológica. Es decir, ¿qué quiere decir? Hay ahí una cierta moralina entrando en ese tipo de cosas. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, ya eso está de acuerdo, nos pondremos para ver cómo debe reprimirse. Pero si es un delito de peligro, no puede tener una pena igual a un delito de resultado. Pues si no, ¿para qué distinguimos entre delito de peligro y delito de resultado? Llamémoslo a todos delitos argentinos y a todos le ponemos la misma pena. Ni desde el funcionalismo se puede aceptar eso, que rechaza todo tipo de empirismo, entonces tampoco habría medición. Entonces me parece a mí que hay que buscar esa idea, la idea de dejar de criticar los delitos de peligro abstracto desde la lesividad y empezar a criticarlos desde la proporcionalidad. Muchas gracias, Víctor. Muy Gracias, claro. querido amigo, Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias.
Profe, Bueno, ¿Sí? antes de cerrar, una última, en realidad cambié mi El pregunta. compañero Escarlón acá está Ah, levantando la mano, cuidado, ¿eh? no, no, entonces que pregunte Marcelo, que no preguntó. Ah, por supuesto. Hola, Marcelo, hola, querido, ¿me ¿cómo escucha? anda? Sí. ¿Qué tal? Profesor Víctor, ¿Cómo anda, realmente muy Marcelo? exquisita su explicación. También aprendí Gracias. mucho de lo que Gracias. dijo también el profe Arrieta. Aprendí muchísimo, la verdad. Me simplificaste muchísimo. Todavía no leí tu tesis, pero me simplificaste muchísimo la lectura. Bien, yo no sé si la verdad que esta pregunta es pertinente. Creo que sí, pero está relacionado con la idea de, bueno, en primer término, si el bien jurídico le pertenece al individuo. ¿Sí? Ello es disponible por su titular y habría esa Sí. diferenciación entre, bueno, entre disponibles y no disponibles, que tan criticada es esta distinción por la doctrina que lo trata. Bueno, esa es. Eso es muy pertinente la pregunta y está detallado esa cuestión en uno de los últimos capítulos de la tesis, donde se hace una referencia al bien jurídico consustancial para el derecho procesal. ¿Por qué digo esto? Porque al establecer un nuevo concepto de bien jurídico consustancial, tuve que indudablemente buscar una nueva función para el derecho penal eh, y esa nueva función, a mi manera de ver, tiene dos intensidades, una para los hechos graves y otra para los hechos leves. El bien jurídico, o sea, perdón, el derecho penal o el sistema penal no puede tener como fin un único fin que es la protección de bienes jurídicos, por todas las críticas que se le ha hecho a esta frase. Puede ser como una especie de horizonte romántico, idealista, utópico para poder entenderlo, pero esa no es la función del derecho penal. El derecho penal no protege bienes jurídicos, por más que sea una interesante frase como para marcar, bueno, yo estoy sentado en la parte del derecho penal liberal, para entenderlo así. Pero no es esa la función. Tuve que elaborar una nueva función para el derecho penal y elaborarla correspondiéndose con la forma en que responde el derecho penal dependiendo de la agresión que se haga a un bien jurídico consustancial o a una función, ¿no? Con distinta intensidad. Casi siempre, cuando los delitos son de baja intensidad, el bien jurídico, por más que sea un delito de baja intensidad sobre un bien jurídico consustancial, como puede ser, por ejemplo, un delito de amenaza, como el bien jurídico consustancial pertenece al sujeto, queda en manos del sujeto y eso permite que en el derecho procesal penal se puedan tranquilamente utilizar salidas alternativas de solución de los conflictos, porque yo dispongo. Ahora, distinto es el caso cuando la afectación es grave, porque ahí aparece la función primordial del sistema penal que se condice con los estudios que se está haciendo en el derecho internacional de los derechos humanos. Pueden consultar el fallo, la panel blanca, por ejemplo, contra Guatemala, que es la lucha contra la impunidad. Ese es el fin primordial del sistema penal para mí, la lucha contra la impunidad, de los delitos graves. De los delitos leves también. O sea, luchar contra la impunidad no implica siempre llegar a una sentencia condenatoria, pero no dejar los delitos impunes. Esa es la función del sistema penal es ese, luchar contra la impunidad. Ahora bien, eso se desgrana en dos subfunciones que se pueden entender. Con los delitos graves, y el sistema penal va a ser ¿qué? Sancionatorio y resociabilizador. Pero en los delitos leves va a ser ¿cómo? Va a ser, como es, perdón, ahora me perdí, va a ser reparador y conciliatorio. ¿Entienden? Entonces, si dividimos las funciones, no las resumimos en una sola, vamos a ver que para los casos leves, el bien jurídico consustancial permanece en la persona porque pertenece al ser humano, y yo puedo utilizar esa función del derecho penal que es conciliadora y reparadora y utilizar las salidas alternativas del proceso penal que me permiten perfectamente. Y así está establecido. Los delitos leves son los que yo puedo acordar en los códigos procesales penales, no los graves, ¿no? En los graves ya funciona ahí la idea del sistema penal para el combate de la impunidad, y los delitos graves no pueden quedar impunes. No pueden quedar impunes porque esto lo estableció la Corte Interamericana, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La impunidad en los delitos genera unas consecuencias en las víctimas, en la sociedad, terrible. Entonces, ese para mí es el fin. Lo que vos decís es muy correcto. Siempre que sea una agresión leve, aunque sea un bien jurídico consustancial, yo mantengo la titularidad del bien jurídico consustancial y puedo acordar tranquilamente, incluso sin la presencia del fiscal. O sea, me mandan a un acuerdo económico y lo puedo solucionar. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sin duda que sí. Claramente hay una relación muy específica
con el derecho procesal penal que vos Claro, analizás. claro. Creo que es la consecuencia más directa que tiene tu, digamos, en Sí, este sentido, la concepción, ¿no? ¿No? Sí. fue Bueno, pensada para el proceso penal también, ¿eh? No es que la pensé solamente para la dogmática penal. La pensé para el proceso penal. Lo que pasa es que, y esto está de testigo mi directora de seminario, la doctora María Salazar, que en el índice que le adjunté me dijo, no, era demasiado largo, ¿no? O sea, probablemente alguna investigación posterior lo llevaré a la cuestión procesal, pero está pensado para que tenga operatividad del concepto consustancial de bien jurídico en el proceso penal, que es donde se operativiza. muchas gracias, profesor. No, por favor. ¿Alguna pregunta más para el profesor? No sé si Isidoro quería hacer una pregunta más o... Una última solamente. Si eventualmente fuese posible criminalizar conductas aun cuando sean con una pena menor de funciones del Estado, Mm. pero estas no serían, esto no, si no comprendí mal en tu idea, estos no son bienes jurídicos. No, Ahora, ¿tiene algún valor sustantivo desarrollar un concepto de bien jurídico que finalmente deja abierta la posibilidad de penar acciones, aun cuando sean con pena menor, que no afecten bienes jurídicos? Es decir, yo creo que el- sí. Entiendo lo que me preguntas. Pero es ¿sabes por decir, qué creo que sí? Porque para que pueda ser penada esa función, tiene que tener una relación directa con la preservación, uso y goce de un derecho humano. ahora, y si eso es así, entonces, eso no significaría que están legitimados los bienes jurídicos de carácter colectivo, en el sentido de que precisamente establecen las condiciones de posibilidad o de realización de los bienes personales, porque es posible pensar en la realización de los derechos humanos sin el desarrollo incluso de la centralidad de la institución del Estado. Yo creo que es imposible, porque incluso lo digo en la tesis, no puede haber desarrollo de derechos humanos sin desarrollo de un Estado fuerte y democrático. El problema es llamar bienes jurídicos a las funciones y que el legislador termina asignándole la misma intensidad punitiva que a los delitos contra los bienes jurídicos consustanciales. Lo que yo trato de hacer es reducir el concepto de bien jurídico a los derechos humanos, pero no olvidar que las funciones estatales que los preservan, como existen hasta ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos de el derecho penal financiero o económico. Son funciones estatales importantes para el mantenimiento de las arcas públicas, sobre todo para la correcta financiación de aquellas funciones que el Estado va a llevar adelante para que existan el goce de los derechos humanos. Por ejemplo, la obra pública, por entenderlo así, ¿no? Es importante eso. No es que estoy legitimando la existencia de bienes jurídicos colectivos, sino que entiendo que no deben llamarse bienes jurídicos para que la intensidad penal no sea la misma que la de los bienes jurídicos. ¿Por qué creo yo? Porque hay particulares casos de bienes jurídicos llamados colectivos que tienen altísimas penas. Y no va a poder, esa entropía que es el desorden que se produce en la afectación o en el quiebre del principio de proporcionalidad penal, esa entropía no tiene vuelta atrás si no hay un cambio de base del núcleo, del tronco axial del sistema penal que es el bien jurídico. No va a volver para atrás. O sea, el punitivismo avanza nomás, nunca retrocede. Si ustedes se darán cuenta, nunca hay que decir, no, ¿saben qué? El gobierno dispuso hoy por decreto reducir la pena del delito. Nunca pasó. No, nunca pasó y nunca va a pasar. Entonces, si nosotros seguimos llamando bienes jurídicos o habilitamos las clasificaciones de bienes jurídicos, todos son bienes jurídicos. Por lo tanto, la respuesta punitiva depende de la voluntad del legislador. Ahora, si no llamamos bienes jurídicos y centramos la idea de una represión fuerte e intensa sobre bienes jurídicos consustanciales solamente y una respuesta de intensidad menor en las funciones, bueno, ahí vamos a tener un derecho penal equilibrado, centrado en la persona, pero que no se olvide las funciones estatales que son las que permiten que la persona goce de sus derechos. Y concluyendo con tu pregunta, el Estado es indispensable, en mi manera de ver, indispensable la existencia de un Estado democrático de derecho, republicano, para la existencia de derechos humanos y por lo tanto del bien jurídico consustancial. Gracias, Víctor. De nada, profesor.
podemos ir cerrando entonces, Guillermo, sí, Bueno, el profesor. Bueno, dada la hora y para no... sí, eh, gracias a todos, por estar, por bancar los muchas trapos. gracias, profesor, No, gracias a por ustedes. su muy clara exposición y bueno, le damos muchas gracias a todos los que han participado. Los que quieran el certificado está en el chat o cualquier cosa. Bueno, lo vuelvo a publicar acá por las dudas. Para los que lo necesiten o lo deseen. Les agradecemos a todos y los esperamos. Profe, ¿cuál era la próxima fecha? Bueno, las próximas fechas, No tengo presente. sí, vamos a concretar primero la actividad con el profesor invitado y vamos a anunciarla. La idea es que podamos desarrollar nuestro próximo encuentro conforme a la Mm, rutina que venimos desarrollando de un encuentro por mes en el mes de agosto. Pero necesitamos primero la concreción de la fecha del profesor invitado para hacer un anuncio oficial. Perfecto. Muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor Rubén, Ite, por su excelente Gracias a exposición. todos, muy amable. Gracias. Que anden muy bien. Hasta luego. Hasta Buenas luego. vacaciones.